Ha sido como un proceso como bastante, digamos, como segmentado, en el sentido que las cosas que empecé haciendo cuando empecé a escribir música son bastante diferentes a las que hago ahora. Y quizá muchas de ellas no tanto en estética, que también, porque tengo como diferentes proyectos, sino más en la perspectiva de mi relación como con el objeto, ¿no? Que siempre ha sido un poco lo que más me ha obsesionado, sobre todo desde el principio, ya que bueno, empecé más relacionado con la literatura y la filosofía. Y el hecho de cambiar de medio realmente fue un poco cuestión de generar una distancia entre yo y ese objeto, digamos, porque pensaba, o sigo pensando en realidad, que trabajando con sonido o con música de alguna manera podía alejarme y generar como una distancia y que la música en sí adquiriese cierta autonomía, cosa que con la literatura no me pasaba, ¿no? Siempre que a lo mejor incluso cuando leo cosas, mi cabeza como de alguna manera tiende como a ver mucho el reflejo de quien lo ha escrito y todo eso, y intento que con lo que hago eso no pase. Y no que le pase a la gente que lo escucha, que ahí no me meto, sino más que no me pase a mí, ¿no? Intento como de alguna manera generar ciertas entidades autónomas en ese sentido, ¿no? Que tengan como su propia ontología. Yo vine como muy influenciado por todos los poetas malditos, la literatura del romanticismo, todo esto donde precisamente el yo, ¿no? Creador era como, digamos, el pilar fundamental o el agente como más importante dentro de la obra, y ahí pues mi trabajo con sonido era muy así, ¿no? Intentaba de alguna manera reflejar, digamos, como el sujeto delante de una tormenta, ¿no? De alguna manera, y que esa dualidad fuese siempre jerárquica, ¿no? En la que tú escuchabas algo y te hacía sentir muy pequeño y automáticamente te preguntabas, intentaba como eso, reflejar como ciertos caminos de una persona en parajes y cosas así que fuesen totalmente desconocidos. Eso ha ido cambiando un montón hasta que he conseguido de alguna manera, bueno, realmente no es que no lo haya conseguido, no, es que directamente mis intereses mis obsesiones han ido por otro lado hasta el punto de que muchas de mis prácticas ahora son intentar generar objetos, partiendo de que para mí, el sonido es un material, ¿no? O sea, intento, como un escultor trabaja la piedra, pues un poco de la misma manera. Solo que ahora intento crear como ciertas entidades que no tengan mucha relación a la escucha con el ser humano, ¿no? Que tengan esa distancia estética e invitar como a decodificarlo de alguna manera, ¿no? Que no sea, que sean de difícil acceso. No difícil acceso en el sentido que no lo comprenda, sino difícil acceso que sea difícil como definir todas las cualidades de eso, ¿no? De dónde viene y todo ese tipo de cosas. Sí que es verdad que, por ejemplo, la instalación y el concierto pueden tener como cosas muy parecidas con respecto a la corporeidad, por ejemplo, y a la fisicalidad, que también es algo que me obsesiona bastante, el dotar como, te había contado antes que me obsesionaba mucho como los objetos, las entidades, también necesito que esos objetos de alguna manera sean plásticos o muy físicos, en el sentido que de alguna manera rompan la barrera de la interfaz, de la pantalla, del altavoz, y eso en un disco no ocurre, por ejemplo. Eh, es muy difícil que ocurra, ya que la situación de escucha es totalmente diferente, o sea, es una escucha generalmente unitaria, una escucha en un estudio o escucha en contextos que definen mucho, o que el contexto en sí es tan potente que no deja
que la música en sí pueda expresarse, ¿no? Y manifestarse delante y que de esta manera la forma destruya el fondo, ¿no? Y sea la forma y el vacío directamente. Pero en cambio creo que en una instalación y en un concierto eso ocurre, ¿no? Creo que esa fisicalidad está ahí, sobre todo en las cosas que yo hago, que últimamente son cosas muy, o al menos intento que sean muy físicas en ese sentido, ¿no? Y creo que esa vivacidad de la que hablas es fundamentalmente cuando existe un cuerpo, creo. Y ese cuerpo, no un cuerpo que simplemente esté ahí, sino un cuerpo que escucha, un cuerpo que se ha convertido en entero, está dispuesto y ejercitando una escucha atenta o una escucha tan activa en la que automáticamente elimina el contexto y hace porque ese objeto se genere ahí, ¿no? Él y yo nos conocimos en Inglaterra, estudiando el doctorado los dos en el mismo departamento, y estudiamos los dos composición allí. Y bueno, o sea, realmente su trabajo en solitario tiene bastante que ver con el mío, en el sentido que a los dos nos interesan mucho esa creación de mundos oníricos, de objetos, ¿no? O incluso eso, como dotar cierto onirismo un poco que roza lo sagrado, ¿no? Pero siempre cohabitado por ciertas entidades que hay como que desgranar y explorar. Discutiendo un poco sobre ese tipo de cosas, ya que, bueno, compartimos mucho tiempo trabajando en el mismo departamento, los dos dábamos clase allí en la universidad también, y intentamos de alguna manera como aunar esos dos acercamientos. Al principio lo interesante es que estábamos trabajando los dos juntos, porque los dos vivíamos allí, y ahí nos dio tiempo a desarrollar el lenguaje, y como más o menos estábamos previendo que nos íbamos a separar, al principio nos dedicamos más en crear un lenguaje común, ¿no? De crear un mundo, crear un lenguaje para nosotros y un lenguaje con el que nosotros comunicarnos con la música y los visuales, a la hora de que cualquier cosa que pasase, o si nos apetecía cambiar de formato, o nos apetecía cambiar incluso de medio, poder continuar hablando ese lenguaje, ¿no? Para crear más o menos como un caldo de cultivo y de ahí pues no irnos de una estética que más o menos tenemos marcada y nos interesa explorar como a tope. Principalmente porque ambos concebimos esos objetos como si fuesen entidades vivas y como tal necesitamos también o sea, nos interesa mucho también que haya ciertos trazos de familiaridad para que al verlo y al escucharlo pues sientas que de alguna manera podrían existir, ¿no? Porque si fuese como, contradiciéndome a lo que decía antes, sí que existe ciertos trazos de familiaridad con eso que dices que es orgánico, ¿no? Porque de alguna manera eso, o sea, necesitamos que eso mute, ¿no? Y al mutar necesitamos formas, sonidos vivos, por eso también recurrir a mucho material sonoro que realmente incluso la parte de síntesis a mí trabajo principalmente, aparte de las grabaciones estas que hice, trabajo con síntesis digital y concretamente pues composición algorítmica y a mí el sonido de sintetizador en sí no me interesa mucho. Intento que sea lo más orgánico posible el sonido. Y no orgánico como que suena a agua o a madera o nada de eso, ¿no? Sino a algo que pueda sugerir una presencia. En el caso de Synespecies, el concepto de ecología viene porque realmente nosotros lo que estamos intentando como comunicar es una especie de universo que está como fragmentado en diferentes parcelas, digamos. Y esas parcelas son temporales en el sentido que unas se comunican con otras en un estado de desintegración, porque todo eso que viste como que está como gestándose algo, en realidad es un poco al revés, ¿no? Se está gestando pero lo contrario, ¿no? Intentamos hacer como es algo que se está destruyendo, ¿no?
pero a la vez al destruirse genera otra cosa, ¿no? Y eso está comunicado con otro objeto y eso pues cuando hablamos de ecología es eso porque sobre todo hay también muchos objetos al mismo tiempo cohabitando que se afectan entre sí, ¿no? A nivel visual y a nivel sonoro también. Hay muchas, toda la parte de la orquestación, por ejemplo, cambia una cosa y está automáticamente afectando a otra, ¿no? Y eso hace que de alguna manera se genere un proceso como de eso, de una ecología donde, como más rizomática, ¿no? Ya que no hay como jerarquías en ese sentido, haya como una coexistencia de objetos audiovisuales, ¿no? A nivel de planos, a nivel de tiempo también y a nivel de cosas que se suceden en el mismo plano, ¿no? Habiendo como, digamos, muchas dimensiones.